Bien, comenzamos agosto y también comienza a funcionar la nueva institucionalidad de la educación superior, con una subsecretaría, un organismo que va a tener una serie de desafíos como hacerse cargo de un nuevo sistema de ingreso, de acceso a las universidades o institutos, la evaluación de nuevos mecanismos de financiamiento. Bueno, queremos hablar de todos estos desafíos para esta nueva entidad, para la nueva Subsecretaría de Educación Superior. Estamos con Magdalena Vergara, ella es directora ejecutiva de Elige Educar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Acción Educar. ¿Acción Educar? Sí, ya, Acción Educar. yo me equivoqué. A ver, comienza agosto, don Juan Eduardo Vargas era el jefe de la División de Educación Superior. Desaparece ese cargo y él asume como subsecretario. Tiene hartos desafíos. ¿Cuál es el más importante bajo tu punto de vista? Porque tiene el CAE que finaliza, nuevo sistema, hay que establecerlo, se está discutiendo, está hace un año en discusión y no pasa nada. Está la nueva PSU. La nueva PSU. Yo creo que por ahí van los mayores desafíos que tenga el nuevo subsecretario. O sea, la ley establece un nuevo sistema de acceso, eso significa que el SUA, que era lo que actualmente existía, se termina para el próximo año. Ahí es un cambio no solamente en la PSU, que es lo que se ha hablado, sino en cómo se crea un nuevo sistema de acceso a las instituciones. Entonces ahí está la posibilidad de abrir una nueva política y la importancia que va a tener el subsecretario es poder liderar este proceso en entregar la certeza, entregar cuáles van a ser los cambios, dar también tranquilidad a quienes participan de estos procesos de qué es lo que se viene y qué es lo que no. Hasta ahora la verdad es que ha habido bastante confusión en cómo va a ir siguiendo el proceso de los cambios. Bueno, todavía hay un margen de tiempo porque entiendo que el actual sistema de admisión va a seguir hasta el 2020. Y después viene este cambio, donde va a tener un rol más preponderante el subsecretario, sí, quien se va a coordinar, ¿no?, con los rectores para definir cuál va a ser el modo de la admisión. A diferencia hoy día, que hoy día la lleva el CRUCH, digamos. Hoy día, claro, la lleva el CRUCH y hasta este año más, porque el 2019 es el último año, claro, que está la PSU tal como la conocemos. Hacia el 2020 ya está la posibilidad de cambiar la PSU, está la posibilidad de cambiar el sistema, de flexibilizarlo, abrirlo. Hoy día el SUA es un sistema que es bastante cerrado. Partió siendo un sistema solamente como para las instituciones del CRUCH y se abrió a otras instituciones privadas. Y hoy día está la posibilidad de ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con todo el mundo técnico profesional que hoy día no participa de esto? Producto de algunos errores que pueda tener la PSU también, de cómo que han discriminado. Entonces estaba la posibilidad de abrir esto. Ahora, esto no significa que entonces el 2020 vamos a tener un proceso totalmente distinto, sino que dado la implicancia que tiene una prueba como esta, es posible que estos cambios sean graduales, que se vayan viendo de a poco cuáles van a ser, y ojalá sea una discusión bastante abierta y con muchos expertos que participan en esta materia. Pero lo importante aquí es cómo vamos liderando estos cambios, cómo vamos liderando la discusión para darle contenido, para ver hacia dónde tenemos que avanzar, ver también la posibilidad en otros países que se hace a nivel internacional en esta materia. Y ahí es donde el subsecretario va a tener su rol preponderante en cómo determina esto. Mostrar los liderazgos, mostrar los cambios que se vienen, que ya la prueba no pertenece al CRUCH en ese sentido, sino que es el subsecretario con estos nuevos comités que se crearon, quienes van a ir liderando este proceso. ¿En qué cambio, se preguntarán muchos, la cosa con esta nueva institucionalidad? ¿No es lo mismo llegar de jefe de división que llegar de subsecretario, por ejemplo, al Congreso? Por ejemplo, a pararse frente al CRUCH. Porque acá hay distintas materias reglamentarias que se tienen que discutir con estas entidades, pero también hay materias legislativas. El tema del financiamiento, por ejemplo. Ya lo decíamos, en la Comisión del Senado lleva más de un año el proyecto del fin del CAE y ahí está. Sí. Mira, si bien pueden ser que las materias son bastante parecidas, de hecho prácticamente el subsecretario asume todas las tareas de la DIESUB y un par más, como es el tema del acceso, hay un tema de peso político que adquiere más la subsecretaría. O sea, una subsecretaría tiene mayor jerarquía que lo que es una división de educación y en ese sentido el liderazgo que asume la persona a cargo es bastante mayor políticamente también que lo que hacía el jefe de la división superior. ¿Tiene más herramientas? Puede tener más herramientas, pero hay un tema como de peso y de liderazgo de una institución también, que adquiere esa como más preponderancia y determinación para poder actuar.
la subsecretaría va a tener que coordinar todos los temas y ya no es parte simplemente como una agenda del Mineduc, sino adquiere esta preponderancia, una agenda propia respecto en esta materia. Ya tenemos la subsecretaría de parvulario, está la subsecretaría escolar y faltaba una mayor como fortaleza que se le diera al sistema de educación superior. Y por eso la importancia que se le puede dar, porque claro, entra con esta, hoy día yo soy el subsecretario, tengo un peso político, puedo ir tomando ciertas decisiones, darle celeridad a los temas, que es lo que tú comentabas, y no solamente en el financiamiento, hoy día también tenemos un tema respecto del sistema de la calidad, que es importante también que se está discutiendo, y es muy importante que ahí pueda llegar a estos consensos, pueda dar más ejecución a los temas y llevarlos a término. Bueno, también va a cambiar el sistema del cómo las instituciones se van a acreditar en términos de calidad. Sí, va a cambiar también eso en el plazo bastante corto, en un poco más de un año ya no se van a acreditar bajo los mismos patrones que lo estaban haciendo. Así es. Bueno, la ley de educación superior genera varios cambios y dentro de eso efectivamente está un nuevo sistema también de aseguramiento de la calidad. Eso, si bien el subsecretario coordina todos estos temas, ahí sin embargo es la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, quien se hace cargo de las acreditaciones. Lo que sí es importante es que hoy día esa transición a este nuevo proceso es liderada de alguna manera también por el subsecretario. Y hoy día tenemos una ley corta que se está discutiendo, que es importante que se discuta con urgencia porque permite ciertos plazos que van a mejorar esta transición al proceso. Y así no va a terminar costando la calidad de las instituciones finalmente. Sí, lo otro que va a tener, bueno, tiene harto trabajo el nuevo subsecretario. Bueno, mucho de esto también lo estaba viendo como jefe de la división, pero ahora va a tener más liderazgo, como estamos hablando, en varias materias. Otra de las urgencias es la determinación de los aranceles, la referencia que es clave, sobre todo para la asignación de recursos en políticas públicas como la gratuidad. No solamente para las universidades, sino que ahora también ampliada a los institutos. ¿Es momento de revisar la política de gratuidad? Mira, la política de la gratuidad en su implementación ha tenido bastantes preocupaciones o desafíos que iban apareciendo en la medida que se va implementando. Y eso permite hoy día que efectivamente nosotros podamos pensar, bueno, si seguimos o mejoramos la gratuidad, seguimos avanzando en esta política, o también vemos cómo podemos complementar esto. Y efectivamente este proyecto que buscaba reemplazar al CAE de alguna manera también entregaba cierta salida a las instituciones, tanto las que no adscriben a la gratuidad como los estudiantes o que se atrasan en sus carreras o que también entran a instituciones gratuitas pero que ellos mismos no acceden a esta política. Y lo que sí es claro es que la gratuidad ha generado ciertos problemas a las instituciones mismas. Finalmente todos los recursos que se entregan generan ciertos déficits en las instituciones. Los recursos que antes iban quizás más hacia la investigación, la innovación, hoy día se gastan en pregrado. Entonces eso va generando también que, bueno, cómo permitimos un mayor crecimiento a nuestra educación superior finalmente. Y ahí claramente la regulación que se haga de los aranceles es clave para ver, bueno, cómo va a seguir implementándose esta política. Ahí han aparecido ciertas soluciones, quedarnos hasta el sexto decil, liberar los deciles 7, 8 y 9. Recordemos que hoy día la política solamente es gratuidad hasta el sexto decil. Si bien se busca avanzar, bueno, podríamos mirar que quizás efectivamente es mejor terminarlo ahí y no seguir avanzando, ya que eso hoy día le genera ciertos problemas a las instituciones. Y también, bueno, lo que ocurre hoy día con todo el problema de los estudiantes que se atrasan en sus carreras, ¿qué ocurre con ellos? Hoy día vamos a empezar a discutir la ley de presupuesto y ahí el subsecretario tiene un rol para ver, bueno, cómo lideramos todo esto, cómo vamos generando una agenda. Yo creo que ahí es muy importante ver, bueno, cuál es la visión que tenemos de un financiamiento de la educación superior, más allá de ir reaccionando de manera como reactiva a cada uno de los problemas que nos enfrentamos, sino, bueno, mirar una mirada más global de todo esto y poder presentar soluciones concretas, que vayan a los problemas de fondo más que soluciones pequeñas de cada una de estas preocupaciones que aparecen. Sí, a propósito de problemas de fondo, es cierto que tenemos un montón de urgencias en términos del financiamiento, de todo lo que es la infraestructura, institucionalidad en la educación superior. Pero hay temas que están más ligados a la sala, que están más ligados al contenido y que me parece que son bastante relevantes y de fondo. ¿Quién tiene que tomar la manija? ¿Es el subsecretario de Educación Superior para empezar a revisar, por ejemplo, de manera seria la duración de las carreras? La configuración de mallas
porque hay una queja bastante general en que hay muchas carreras que se estiran de manera innecesaria. Muchas veces asociado a que esto es un negocio para muchos, a un costo muy alto para las familias, carreras que tal vez no se justifica que tengan una duración así. Yo creo que la duración de las carreras tiene varios factores. O sea, las causas son bastante amplias y ahí uno podría ver, por ejemplo, la poca preparación que muchas veces llegan los alumnos a la educación superior, esta brecha que existe entre lo que esperan que tengan los estudiantes y con lo que efectivamente les entrega la educación escolar. Pero un momento, pausa. Quiero que continúes esa idea, Ya. pero me detengo en eso. Nuestras universidades, nuestra educación superior, ¿qué es? ¿Va a ser una cuestión de reforzamiento de la escuela? Porque si ese es el modelo, nos está saliendo harto caro el reforzamiento. Y estamos botando plata, pero como locos, porque nos cuesta muchos recursos públicos financiar una educación básica media que no está logrando los objetivos. Porque están llegando a la educación superior y necesitas un par de años de reforzamiento para que aprendan lo que no aprendieron en la escuela. Sí. Bueno, ahí, por eso digo, es importante la mirada que uno tenga global del sistema de educación. Yo creo que la discusión generalmente se ha ido dando, hablamos solo de parvularia, solo de escolar, solamente de educación superior y no vemos, bueno, cuál es la continuidad, cuál es la trayectoria completa que el alumno pueda tener en eso. Y en ese sentido, o sea, parte de la importancia también de que uno dice, bueno, todos los recursos no pueden ir asignados solamente a educación superior, porque si uno no se hace cargo desde el inicio, es muy difícil poder nivelar la cancha en educación superior. Hay que hacerlo antes, hay que hacerlo en educación parvularia, hay que hacerlo en escolar. ¿Qué pasa con la educación media, por ejemplo? Hoy día es un ámbito que ha quedado bastante abandonado dentro de la educación escolar propiamente tal. Vemos lo que pasa en educación básica, pero no en media. Y ahí la PSU también ha jugado un rol bastante significativo. Iba para allá, porque justamente de las cosas que va a tener que dirimir esta nueva institución, la subsecretaría, es cómo se va a configurar la nueva prueba o cómo se va a cortar este queque, ¿no?, del acceso. Y resulta que esto tiene un correlato muy importante y un efecto en nuestra educación. O sea, esa prueba es en gran medida el cómo se configuran los contenidos de los colegios. El gran reclamo para muchos es que estas pruebas son las que, estandarizando la educación, más que objetivos concretos, están para rendir una prueba. Sí, yo creo que hay que como distinguir ciertas cosas, porque una cosa es que se trata efectivamente de una prueba estandarizada que puede existir y si uno ve en experiencia comparada, eso es algo en Estados Unidos, por ejemplo. No necesariamente es malo. Claro, que no necesariamente es algo malo, pero sí el tipo de prueba y cuál es el objetivo que tiene hoy día la PSU puede significar los costos que ha tenido hoy día. Y uno de los problemas que uno ve es que está ajustada al currículum. O sea, la PSU mide según el currículum de la educación media. Y eso ha significado problemas porque, por una parte, determina lo que los colegios tienen que pasar y eso es bastante también restrictivo para la libertad de enseñanza de los colegios. Finalmente, la educación media termina siendo una preparación para dar esta prueba. Y el problema es que tampoco esta prueba, la PSU, logra predecir bien si ese estudiante está preparado para entrar a la educación superior. Hay consenso hoy día total en que la PSU está generando efectos más negativos que positivos, no está haciendo su pega, en definitiva. Y de ese punto de vista, la PSU debería cambiar, o la prueba debería variar más bien apuntando a las aptitudes, como fue en el pasado reciente. Sí. Hay distorsiones graves que no están en discusión. O sea, la PSU de partida no le da espacio a la educación técnica. Y precisamente por el tema del currículum. Claro. Al estar ajustada al currículum no solo provoca esto de que uno estudie para dar la PSU y toda la educación media se reduce a eso, sino que también toda la educación técnica profesional de educación media no ve todo el currículum completo que mide la PSU. Entonces claramente están en una desventaja. Y eso pasa también al ser también como el SUA, ahí como lo metemos uno en el sistema, al exigirte puntaje de PSU y al exigirte una ponderación también, deja fuera tanto a estas instituciones del mundo técnico profesional en la educación superior, como a todos los estudiantes que quisieran ingresar también a la educación universitaria que venga de este mundo. Entonces, para ti, esto debería ser, las pruebas deberían ser algo más genérico y deberíamos apuntar, por ejemplo, a más pruebas específicas, a más sistemas de admisión diferenciados, por ejemplo, no sé, el que postule al menos a carreras que sean más o menos de la misma naturaleza. Hay varias carreras que tienen N ramos en común. En mi área, el periodismo, el derecho, en fin, tenemos un montón de ramos parecidos. ¿No deberíamos ahí postular a pruebas que apunten a ese segmento, así como el área científica, matemática, ingeniería? Mira, yo creo que hay varias cosas, porque pueden existir ciertas pruebas que sean como comunes y estandarizadas para todos, pero lo primero yo creo que es que hay que desligarla a lo que es el currículum.
no podemos medir finalmente ese currículum. De hecho, en Inglaterra ocurre un poco lo mismo. Perdón, desligarla a los contenidos del colegio. Desligarla con los contenidos del colegio. Yo creo que por ahí podría uno hacer ese avance para que efectivamente no terminemos reduciendo la prueba o la materia de educación media solo a una prueba de ingreso a la educación superior. Uno podría ahí avanzar hacia medición de mayor habilidades quizás, pero yo creo que es clave también el flexibilizar el sistema, el que también las instituciones puedan establecer sus propios factores de selección, que puedan medir ellos también a sus propios alumnos. Eso, en general, si uno mira la experiencia comparada, eso ocurre hoy en día. Las instituciones tienen mucha autonomía para poder determinar cómo van a medir a sus alumnos para el ingreso a sus instituciones. Y ahí, por ejemplo, dar mayor preponderancia a las notas de enseñanza media, que si bien tienen ciertos desafíos, al parecer predicen mejor cómo le irá o el éxito del estudiante, el éxito académico del estudiante. También hay diversas cosas que las instituciones realizan y que hoy día en Chile no son muy posibles, porque el SUA es muy restrictivo, es muy estricto y los requisitos que establece. Entonces yo creo que avanzar hacia allá podría ser un buen sistema que permita también dar mayor equidad, que no solamente se concentre en una prueba curricular finalmente. Entonces eso yo creo que daría apertura también y mayor equidad al sistema. Sí, recordemos que esto también requiere dar la posibilidad a los estudiantes para que puedan acceder al sistema de educación superior. Bien, Magdalena Vergara, gracias por venir. Muchas gracias. Que tengas buen día.